Hola, sean todos bienvenidos a Deliciosa Vida. Hoy estaremos preparando unos riquísimos buñuelos para estas temporadas de fiestas navideñas. Estaremos acompañando estos buñuelos con un rico atole blanco, así que quédate para la receta completa. Ya empezamos. Los ingredientes son 4 tazas de harina de trigo, 550 gramos de piloncillo o panela, un cuarto de taza de manteca, un cuarto de cucharadita de sal, 2 tazas de aceite, 5 tazas de agua, una raja de canela, 1 1/2 cucharadita de canela molida y una taza de azúcar. Y para el atole vamos a necesitar 2,5 litros de agua y 2 tazas de harina de maíz. Vamos a empezar por preparar la masa para hacer las tortillas de los buñuelos. Puedes agregar la harina en una superficie o también puedes amasarla en un contenedor. Agregamos un cuarto de cucharadita de sal y mezclamos muy bien. Ahora hacemos un volcán y vamos a agregar la manteca. Incorporamos la manteca en la harina como si fuéramos a hacer un pie. Queremos que se hagan grumos con la harina y la manteca. Una vez que ya estén estos dos ingredientes incorporados, vamos a volver a formar un volcán. Para amasar esta masa vamos a necesitar solamente una taza de agua tibia que vamos a ir agregando poco a poco. Si después de haber agregado la taza entera de agua aún sientes que tu masa está un poco seca, solamente tienes que agregarle 1 o 2 más cucharaditas de agua tibia. Y si sientes que está pegajosa, solamente agrega un poco de harina al área de trabajo y continúa amasando. Y como pueden ver, esta masa ya está lista. La vamos a poner en un recipiente. La voy a cubrir con un poco más de grasa de manteca y la voy a tapar y la vamos a dejar reposar por aproximadamente media hora. Y mientras tanto vamos a preparar la miel para los buñuelos. En 4 tazas de agua vamos a agregar la panela o el piloncillo junto con la canela y vamos a dejar hervir hasta que el piloncillo se derrita. Aproximadamente tomará como unos 15 a 20 minutos. Cuando la miel ya está lista, la retiramos del fuego y la reservamos. Mientras que la miel se terminó de preparar, la masa reposó y ahora ya es tiempo de estirar las tortillas. Te darás cuenta que la masa está lista porque es flexible, pero no se rompe. Vamos a agregar un poco de harina en el área de trabajo y vamos a hacer que nuestra masa tome forma de cilindro para cortar las porciones de los buñuelos. Si quieres buñuelos grandes, puedes hacer 10 porciones. Si quieres hacer buñuelos más pequeños, saca 20 porciones. Yo voy a hacer 20 buñuelos pequeños. Para preparar la tortilla del buñuelo, lo único que tienes que hacer es tomar una porción, darle presión con tus dedos y después pasarle el rodillo unas 3 o 4 veces por cada lado hasta que obtengas una tortilla, agregándole harina ocasionalmente si es necesario. Si notas que tu tortilla no está quedando muy circular, no te preocupes. Después la tomas en las manos y la giras con tus dedos para darle figura y asegurarte de que las orillas no queden muy gruesas.
y así continúas hasta que termines de estirar todas las tortillas. Una vez que termines de estirar las tortillas, el siguiente paso es precocerlas en un comal caliente a temperatura media por 5 segundos en cada lado. Este paso se hace para evitar que a la hora de freír la tortilla se le hagan burbujas. Además, que así recuerdo que lo hacían las señoras de mi pueblo. Si tú no cuentas con un comal, no te preocupes, también lo puedes hacer en un sartén, pero asegúrate que esté muy caliente. Una vez que termines de precocer las tortillas, prepara un sartén o una cacerola con las 2 tazas de aceite y vamos a empezar a freír las tortillas a temperatura media. Cada tortilla tomará aproximadamente 2 minutos en cada lado y debe de tener un color dorado. Mientras que estás friendo las tortillas, asegúrate de darle un poco de presión a las tortillas para que se frían uniformemente. También, una vez que las saques, déjalas en un área donde tengas servilletas de papel para que se escurra todo el aceite y no se quede en las tortillas. Yo puse papel aluminio y después les puse el papel servilleta y las dejé paraditas para que se escurran y no tengan tanto aceite. Una vez que se terminan de freír todas las tortillas, sigue la parte más deliciosa, que es agregar los endulzantes al buñuelo. Yo voy a preparar 3 diferentes formas de buñuelos. El primero es el original de la región de donde yo soy, en Michoacán. En una cacerola caliente a medio fuego vamos a agregar una taza de miel junto con la tortilla. Vamos a cubrir la tortilla con la miel por los 2 lados, moviendo constantemente hasta que se cubra completamente. Esto va a tomar aproximadamente 2 minutos por tortilla. Y si notas que la miel se empieza a caramelizar, agrega más miel al sartén y listo. Asegúrate de no dejar el buñuelo en el fuego por más de 2 minutos, ya que se te puede hacer sopilla. También, cuando saques el buñuelo y se empiece a enfriar, notarás que la miel se hará caramelo y eso es lo rico del buñuelo. Aquí está nuestro primer buñuelo y así es más o menos como se debe de ver. Si tú prefieres hacer todos los buñuelos en esta versión, lo puedes hacer. La receta de esta miel te alcanza para cubrir los 20 buñuelos. Yo solamente voy a hacer 10 porque ahora voy a tomar 5 tortillas para hacer la versión de las sopillas y 5 tortillas para hacerlos con canela y azúcar.
Ahora voy a preparar la versión de las sopillas. En la cacerola vamos a agregar 2 tazas de la miel de piloncillo y vamos a quebrar las 5 tortillas. En casa a algunos nos gustan caramelizados y a otros en forma de sopilla, es por eso que les estoy mostrando esta otra versión. Solamente las voy a seguir moviendo para que absorban toda la miel del piloncillo y así se empiecen a humedecer y queden como sopilla. Ya están listas, solamente tomaron aproximadamente 4 minutos para que se pusieran flácidas y ahora las voy a transferir a un plato. En verdad, cualquiera de estas 3 versiones de buñuelos son riquísimos, así es de que te invito a que prepares los 3 para que tú decidas cuál método te gusta mejor. Yo prefiero las sopillas y las tortillas enteras en la miel de piloncillo. Ahora vamos a cubrir con el azúcar y la canela las 5 restantes tortillas. Yo estoy utilizando aproximadamente media cucharada de canela, pero tú le puedes agregar a tu gusto. Vamos a mezclar estos 2 ingredientes muy bien y es muy simple. Simplemente vamos a cubrir las tortillas por ambos lados con esta mezcla del azúcar y la canela. Déjame saber en los comentarios cuáles son tus buñuelos favoritos, los de azúcar con canela o los de piloncillo, o tal vez tú tienes otra receta completamente diferente. Quiero agradecerte infinitamente por estar aquí y también sobre todo porque ya somos 1000 suscriptores y nunca pensé ni siquiera tener 100. Así es de que muchas gracias de todo corazón y te invito a que si aún no te has suscrito al canal que lo hagas y también que me regales un like para este video, actives la campanita de notificaciones para ser notificado de los nuevos videos. Ya están listos estos deliciosos y exquisitos buñuelos, listos para ser degustados. Miren qué delicia, es tiempo de degustarlos, pero no sin antes preparar ese rico atole blanco que nos va a ayudar a balancear lo dulce del buñuelo. Para preparar este atole solamente necesitas diluir las 2 tazas de harina de maíz en medio litro de agua. Ya está lista la masa líquida de la harina de maíz. Ahora vamos a preparar el atole. En una olla honda vamos a poner a hervir los 2 litros de agua restantes y una vez que empiece a hervir bajamos la temperatura a media. También vamos a agregar la masa líquida pasándola por un colador. Yo prefiero pasar la masa por un colador, así evito que se hagan más grumos, pero si tú no quieres pasarla por un colador también está bien. E inmediatamente después comenzamos a mover hasta que empiece a espesar el atole. Este atole ya se está espesando, como pueden ver.
El proceso del cocimiento tomará aproximadamente 30 minutos. Vamos a servir el atole para que acompañe a estos ricos buñuelos. Definitivamente sé que solamente una mezcla de agua con harina de maíz no suena muy interesante, pero les aseguro que la combinación con el buñuelo es perfecta. Si te quieres lucir con tus invitados o tu familia, de verdad que te invito a que prepares estos ricos buñuelos, especialmente en las vísperas de Navidad en Nochebuena. Pero también si no te da tiempo a preparar la masa y hacer las tortillas, otra cosa que puedes hacer es comprar las tortillas ya hechas y solamente freírlas, aunque de verdad te digo que saben mucho mejor cuando se preparan de mano. Bueno, yo me despido de ti, pero como siempre te agradezco por estar aquí y recuerda disfrutar la vida porque la vida es una deliciosa vida. Hasta la próxima.